Bueno, como bien ha dicho vuestro director, soy presidente hoy en día de la Sociedad Española de Inmunología y los inmunólogos nos dedicamos a hacer muchas cosas en nuestro trabajo diario a nivel asistencial, a nivel de docencia en la universidad o a nivel de investigación, pero también durante esta COVID hemos hecho otras muchas actividades que ha sido sobre todo difundir y comentar en medios de comunicación y también a través de webinars o charlas todo lo que hay en relación a la COVID, porque la COVID es una enfermedad infecciosa donde, como veréis al final de la charla, hay un componente de respuesta inmunitaria fundamental. El coronavirus es un microorganismo y el sistema inmunitario está ahí para combatirlo. Afortunadamente que tenemos sistema inmunitario, somos capaces de combatir este virus y en la mayoría de la gente es asintomático o produce poca enfermedad. Ese es el gran problema de este virus, que al producir poca enfermedad se transmite con mucha facilidad. Pero iremos viéndolo. Bueno, yo estoy aquí, como veis, para intentar también combatir muchos bulos, porque durante esta pandemia, que ha sido, vais a ver, de 11 meses por ahora, hemos tenido cantidad de bulos. Ha habido lo que llamamos, en la pandemia, se ha acompañado de una infodemia, un exceso de información. Y ese exceso de información ha hecho que todo el mundo, es muy típico, por ejemplo, de España, siempre decimos que en cada español hay un político, un entrenador de fútbol y ahora mismo hay también un científico que sabe más del coronavirus que nadie. Y entonces es lo que queremos transmitir desde aquí. La charla la he dividido, va a seguir un correlato en el que os voy a explicar un poquitín lo primero de todo, lo que es la pandemia. Habéis oído mucho el término pandemia, ¿vale? ¿Y una pandemia qué es exactamente? Una pandemia es una epidemia que se distribuye o que afecta a todo el mundo, a toda la población mundial. Que eso es un grabado clásico en el que, de lo que eran las epidemias en la Edad Media y antes, en la que la gente, por ejemplo, con la peste, moría la población a millones y por ejemplo, Europa se diezmó la población absolutamente en el siglo, si no recuerdo mal, XVII. ¿Vale? Una pandemia se produce siempre que emerge un microorganismo, un patógeno, que habitualmente suelen ser virus, porque mutan mucho más, tienen mutaciones en sus secuencias genéticas más frecuentes, y que es antigénicamente, esto es un término inmunológico, que los de segundo de bachiller seguro que cuando estudien inmunología se les tratará, en el que la parte antigénica es lo que reconoce el sistema inmunitario, y al cambiar, al mutar y cambiar, nuestro sistema inmunitario lo ve como nuevo y a veces le cuesta entrenarse para responder frente a ello y no hay una respuesta inmunológica específica y por eso produce los efectos que produce. Bien, mirad, aquí os pongo ejemplos de las 15 epidemias con más mortalidad en el mundo. Fijaros, en azul está la del SIDA, que habréis oído muchas veces hablar, y el pasado 1 de diciembre celebramos el Día Mundial del SIDA, y aquí está en puesto 13 COVID, a día de hoy el puesto 13. Probablemente supere a la gripe con Hong Kong, la gripe asiática, etc. La primera de todas fue la viruela. La viruela causó estragos en Europa, y no solo en Europa. Los españoles, una cosa que hicimos, aparte de la conquista de América, lo que hicimos allí fue, nos trajimos las patatas y el chocolate, pero les llevamos, entre otras cosas, la viruela. Hay que centrar, fijaros, en lo que es las epidemias que hemos tenido en los últimos 100 años. De las 15 que más población ha matado, hay 8 que han sido en estos últimos 100 años. Es decir, sarampión y hepatitis B. El sarampión y la hepatitis B hoy en día ya no causan muertes. Afortunadamente, ¿por qué? Por algo de las vacunas, que también trataremos, porque hay muchos bulos y muchas falsedades en relación a las vacunas y mucho miedo infundado, ¿vale? Pero después nos quedan la gripe A, la gripe aviar de 2009, que fue muy famosa, pero mira qué pocos muertos causó respecto a la COVID. Y en general las gripes, y la gripe española. La gripe española fue muy famosa, no porque fuera solo española, se llama española porque era España el único país que dio datos de pandemia, de epidemia. El resto de los países, como estábamos en la Primera Guerra Mundial, no se daban datos. Es importante que sepáis que la gripe, que ya la tenemos como una cosa asumida, causa al cabo del año cientos de miles de muertos en el mundo y habitualmente también gente mayor como en la COVID. La gripe está ahí, lo que pasa es que la manejamos porque afortunadamente tenemos vacunas que tienen un porcentaje de efectividad
no muy alto porque también muta mucho el virus, pero en principio las vacunas nos ayudan a sobrellevar esta infección, si no teníamos otro problema como la COVID. Pues bien, la gripe española de hace 100 años, de 1918, mirad, afectó a todo el mundo y también afectó a Estados Unidos. Y esto solo os resalto, aunque hay muchas palabras, y esto no es bueno en una diapositiva, poner tanta letra, es más importante tener imágenes, figuras. Fijaros esto de aquí arriba a la izquierda, y este médico se llama Copeland, que era el médico que manejó la pandemia allí en la ciudad de Nueva York, hace justo 100 años. ¿Qué fueron las medidas que tomó este señor? Pues un poco las que estamos hablando hoy en día. Puso en cuarentena a los enfermos, los confinaba, ¿vale? Cuando llegaban en barco, los confinaban en sitios para que no infectaran al resto. Organizó un registro, un poquitín saber qué gente había pasado la infección. Y además abrió centros de atención, 150 en la ciudad, para poder aislar a esta gente, y eran centros como estos, ¿vale? Y hizo otras cosas importantes. Hoy en día que hay mucho debate con que si abrir y cerrar las escuelas. ¿Os acordáis el lío que hubo con la semana de vacaciones? Que si vacaciones sí, vacaciones no. Olvidaros de todas las palabras que pone aquí, pero quedaros con esto que os remarco en rojo. Si no se les observa a los alumnos, se refiere, correrían por las calles diseminando o en riesgo de contraer la enfermedad. Uno de los motivos, aunque no os deis cuenta, es que cuando venís a clase mantenéis las normas de salud pública, que a día de hoy son las únicas que funcionan en el control del COVID. Pues esto mismo ocurría con la gripe, y esto mismo es trasladable hoy en día. Es decir, con tanta medicina que hemos tenido, es un poco frustrante pensar que después de 11 meses seguimos manejando las mismas medidas que se practicaban hace 100 años. Mirad, en Nueva York creaban estos hospitales, este famoso médico, el doctor Copeland, y en Madrid, acordaos, fue muy famoso el Hospital IFEMA, ¿vale? Que le montó este señor, el doctor Antonio Zapatero, que ahora mismo es viceconsejero en la Comunidad de Madrid. Y fue un éxito porque consiguió aliviar el problema de Madrid, pero veis que las medidas 100 años después son las mismas para resolver los problemas. O empleaban policías, esta es la policía de Nueva York, que salía de patrulla a controlar para que la gente guardara la cuarentena. Aquí igual. El problema que tenemos en nuestro país es que hacemos trampa al solitario, como yo digo, nos hacemos trampas a nosotros mismos. La policía está porque no somos capaces de, cuando nos recomiendan medidas de confinamiento, medidas de no salir de casa, medidas de usar la mascarilla, de no hacer botellón, pues si no nos ponen multas, no lo controlamos. E incluso ellos también manejaban curvas hechas con Rotring, hechas con un medio no tan automático como las curvas que manejamos hoy en día aquí a la derecha. Esta es la curva típica de la pandemia que hemos tenido con la COVID, ¿vale? O sea, que veis que 100 años después la COVID y la gripe las manejamos de forma similar, y que parece que las medidas no han mejorado. No es del todo cierto, pero es así un poquitín lo que manejamos. E incluso, mirad, la gripe no respetó jerarquías, afectó a Alfonso XIII, afectó al presidente del gobierno que estaba con Alfonso XIII, porque compartirían muchas reuniones, afectó a Mahatma Gandhi, por ejemplo, y hoy en día ha afectado a políticos importantes como el presidente del Reino Unido o Donald Trump en Estados Unidos. ¿Vale? Bien. Esto de introducción para haceros ver que hoy en día lo más importante, y por eso es tan importante las medidas que os aconsejan en el colegio, que a día de hoy las únicas medidas que tenemos para parar esta infección son las medidas de salud pública. Usar mascarilla, ventilar aunque pasemos frío, no gritar, porque la mascarilla protege hasta un cierto nivel. Como gritemos o cantemos, tampoco protege. No compartir utensilios, lavado de manos, distancia, y veréis más adelante por qué. Ahora os voy a hacer un poco idea de lo que es la cronología de la pandemia, porque tenéis que ser conscientes que vosotros sois parte ya de la historia. Vosotros sois, cuando seáis abuelos, contaréis a vuestros nietos la famosa pandemia de la COVID del año 2020, y que vosotros erais chavales, y que se paró todo el país, y que hubo problemas, y que veréis en los próximos años cómo va a haber problemas consecuencia de lo que estamos viendo ahora a día de hoy. Pero no sois conscientes de cómo ha ido toda la evolución, y os lo quiero reflejar aquí un poquitín para que lo veáis. Mirad, la enfermedad se llama COVID-19. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque en realidad se describió el día de Nochevieja para nosotros en China. En la ciudad de Wuhan se describieron 27 casos de una neumonía por una causa desconocida. Pero que sonaba, como ellos tenían experiencia con otra COVID, con otro SARS, con otro coronavirus, que era el coronavirus 1,
les sonaba que era muy parecido a aquello. De hecho, pensaban que podía ser incluso el coronavirus 1 al principio. Y mirad, era esta provincia de China, que aquí lo veis en el mapa y parece pequeño, pero es que todo esto que pone aquí de la provincia de Hubei y Wuhan, la capital, es tanto como España, casi como España, ¿vale? Para que os hagáis idea de la dimensión de lo que afectaba. O sea, y la ciudad de Wuhan era más grande que Madrid, es más grande que Madrid. Bueno, pues mirad, el día de Nochevieja se describe estos casos y el 7 de enero ya se habla de un nuevo coronavirus. En 7 días, afortunadamente, porque tenemos las herramientas de biología molecular, se pudo identificar rápidamente que era un nuevo virus. Se parecía mucho al primero, pero era distinto. Y ya el 23 de enero, o sea, 23 días después de describir los casos, se confina a toda la población de toda la provincia. Y hacen un confinamiento como el que tenemos ahora en Cantabria, ¿vale? Más estricto, un confinamiento como el que tuvimos en marzo. Fijad, empieza el 31 de diciembre y para el 26 de abril, es decir, 4 meses después, se da de alta a los últimos pacientes del primer brote de coronavirus en Wuhan, en la provincia, en Hubei, ¿vale? Mirad, esto empieza así y el 30 de enero que veis aquí, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ojo, ahí este título no significa que sea una pandemia, es una emergencia de salud pública porque es grave, inusual e inesperada. Tiene implicaciones para la salud pública que pueden afectar a fronteras más allá del país afectado, ¿vale? Y que necesita una acción internacional inmediata. Eso es lo que significa emergencia de salud pública de importancia internacional. Para que os hagáis idea, de este tipo de epidemias o de emergencias ha habido algunas como la gripe A, que no sonará porque fue en 2009 y algunos erais muy niños, incluso no habían nacido algunos, ¿no? Igual. Sí. Está el virus ébola y el Zika. Esto igual ya os ha sonado más, y sobre todo el ébola, porque son infecciones muy agresivas. Son muy agresivas, lo único bueno que tienen es que como ponen tan mal a la gente, se expanden mucho menos y no tienen el problema del coronavirus. Bueno, pues el 30 de enero se declara la emergencia internacional, pero no es hasta el 11 de marzo que este señor, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia. Y la pandemia tiene que cumplir 2 criterios fundamentales. Es que el brote afecte ya no al país y a los alrededores, sino a más de un continente. Y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Es decir, hasta ese momento, todos los casos que llegaban a Europa, había algún caso en Europa y demás, eran todos de gente que había estado en China y que había viajado desde China a Europa. Pero ya el 11 de marzo ya se declara que estos se están produciendo por transmisión comunitaria en cada país. Y aquí en España, sabéis que el 14 de marzo se declara, 3 días después de la pandemia por la OMS, se declara el estado de emergencia en el que todos nos quedamos sin clase, la hicimos telemática y nos quedamos todos en casa confinados. Entre tanto, en España solo había habido un paciente alemán ingresado en La Gomera, que parecía que venía de los Alpes y que lo había cogido allí, y un primer fallecido en la Comunidad Valenciana el 13 de febrero. No había mucho más. ¿Cuándo se declara un estado de alarma? Que es lo que se declaró el 14 de marzo. Cuando en todo parte del territorio nacional se produce una alteración grave de la normalidad, que puede ser por catástrofes naturales, por crisis sanitarias, por desabastecimientos de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales. Mirad, en España, antes de esta vez, solo había habido un caso, que era en el 2010, por una paralización de servicios públicos esenciales, que hubo una huelga de controladores aéreos en los aeropuertos, los que controlan los aviones. Y fue la única vez que se declaró un estado de alarma. La otra situación ha sido esta, por una evidente crisis sanitaria. Y esto lo habréis visto mucho en las teles, en las gráficas, cada vez que vuestros padres se sientan a ver las noticias y veis la escala, cómo va la curva, y hablan de la primera y la segunda ola, ¿vale? En realidad, a mí no me gusta este término de olas, porque aunque tiene forma de olas, el decir olas parece que va y viene, y es que nunca se fue. El virus nunca se fue. Mirad aquí, esta es la época de verano en la que todos habéis estado con vuestros amigos, habéis quedado para la playa, habéis quedado para tomar cosas juntos, etcétera, etcétera. Y veis que aquí el virus se detectaban todavía casos. Esto es una gráfica de España.
Mirad, a fecha 31 de marzo había habido 9.222 casos en España de COVID. Perdón, estos son datos de Cantabria, de España, sí, de España. Y aquí los datos a 18 de septiembre. Veis que incluso en septiembre hubo muchos más casos. Pero hay un tema que remarco en esta gráfica, que es lo que quiero resaltar. Aquí, en esta época, que parecía que la curva la habíamos controlado, iniciaron todas las comunidades autónomas la desescalada. Vosotros igual no os habéis fijado mucho porque no miráis mucho las noticias, pero siempre es muy típico los políticos. Yo confino, yo paso de fase 3 a la fase 2. Bueno, sí lo sabéis porque vosotros estáis atentos de que si estoy en esta fase puedo salir, puedo no salir. O sea, eso de las fases era la desescalada. Y después he hablado de un término que es muy feo, nueva normalidad, ¿vale? Porque eso es una película futurista que hablan de la nueva normalidad y del nuevo estado y tal. No. Bien, pero ¿qué pasó? Nos relajamos en esta época, dijimos, desescalamos porque ya están bajando las cifras, esto ya está controlado. ¿Y qué ocurrió? Pasó el verano y a final de verano, en agosto, empezaron a subir las cifras y mira cómo estamos en septiembre. Peor que en marzo. Es decir, aquí habíamos tenido este incendio, un incendio muy importante, que murió mucha gente, y resulta que nos quedaban los rescoldos del incendio. Y en esta época nos dedicamos a dar aire al fuego y se reavivó la llama. No habíamos apagado bien el incendio. Y esto lo traigo a colación porque ahora estamos en una época, mirad las cifras que teníamos aquí cuando reavivamos el fuego. Pues ahora, para que os hagáis una idea, estamos en cifras por aquí arriba, mucho más altas de lo que teníamos en esta época. Y estamos hablando de que ahora vamos a celebrar la Navidad y que nos vamos a juntar. Es realmente peligroso, porque además aquí estábamos en verano y estábamos al aire libre. En invierno hace más frío y vamos a estar todos más en las casas. ¿Veis el peligro tan claro que se nota si os fijáis en el comportamiento? Y además es que si nos fijamos y aprendemos de los chinos son un poco dictatoriales, tienen esa fama, ¿no? Y entonces ponen una norma y en esa norma no se la salta ni el tato. Pues esto consiguieron los chinos. Mirad, este es el inicio del año nuevo chino, ¿vale? Que era cuando tenían estos poquitos casos, 10, 15 al día, ¿vale? Y como tuvieron la época que es la de las navidades de ellos, de repente, claro, tenían estos pocos casos, pero ya había la llama, ya había la chispita dentro del bosque y se incendió el bosque. Y tuvieron todo este pico con todos los cierres, todo lo que veis en la tele de los chinos confinando, fumigando, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero confinaron y fueron muy estrictos y no dejaron entrar a nadie en su región. Y cada vez que iba uno guardaba la cuarentena 14 días. Y no hablaban de que si desconfinábamos más rápido, más despacio, que si nueva normalidad, no nueva normalidad. Allí no hubo nueva normalidad y lo controlaron. Y mirad, en 3 meses a 0. Pero es que lo mejor es que a 0 y no han vuelto a tener picos. Se habla de que no tienen buena información, de que ocultan información. Es posible que algo de la información se oculte. Pero lo que os puedo asegurar es que ellos no tienen los brotes que tenemos nosotros. Si os fijáis, los chinos, antes de este brote, era muy típico verles con mascarillas por la calle. Ellos estaban acostumbrados, se habían pasado el COP1, el primer coronavirus, y lo habían pasado muy mal. No nos llegó a Europa porque entonces no se viajaba tanto. Pero ellos sabían lo que era pasar eso y se acostumbraban a tener mascarilla más de lo normal. Fijaros, yo también he pensado otra cosa. Ahora cuando veo a la gente saludar, si veis que la gente cuando se saluda, en vez de darse la mano, ahora hacen un gesto como lo de los chinos, ¿no? De inclinar así la cabeza y poner las manos. Si os fijáis, ese saludo es muy asiático, de hace tiempo. Probablemente le tienen cogido de esa época. Bueno, os voy a contar ya, vamos a acercar un poquitín más el problema a lo nuestro, ¿no? Lo que hemos vivido aquí en Cantabria. Y os voy a contar lo mismo, pero cómo fue aquí. Mirad, el 28 de febrero aparece el primer positivo de coronavirus en Cantabria. Era una italiana que había venido de Venecia y entró por urgencias. Todo el mundo fue, wow, era la noticia, ¿vale? El 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, mirad qué pocos casos habíamos tenido. Pero es que a partir de ese 14 de marzo, estos son los datos de nuestra región, de Cantabria, 180, 143 aquí en plena pandemia, ¿vale? Mirad, ahora mismo estamos sacando, estos son los datos cuando estábamos a tope, en Cantabria. Ahora mismo estamos niveles por aquí arriba. O sea, bueno, ya hemos controlado, ahora estamos volviendo aquí, pero hemos estado por aquí todo el mes de noviembre, ¿vale? O sea que, ojo al dato. El 17 de marzo fallece la primera persona, ¿vale? Por coronavirus. Habitualmente los que fallecen son sobre todo varones y sobre todo con edades avanzadas, ¿vale?
Y el 25 de marzo, casi un mes después de iniciarse el primer caso aquí en Cantabria, sale el primer paciente de la UCI, de Valdecilla. Esto se sacó como noticia porque era una muy buena noticia. Pasaron 3 semanas. Una persona que entra en la UCI, lo digo para que tengáis en cuenta lo... Sí. Una pregunta de Ángel, el primer bachillerato de él, dice, si los datos son peores que los de marzo, ¿por qué no se nos pone en cuarentena estricta cada vez en diciembre? Gracias. Sí, preguntan que si por qué los datos son tan graves, ¿por qué no ponemos en cuarentena ahora a la gente? Pues es que os voy a explicar una cosa que es un poco complicada de entender, pero a veces la ciencia y la medicina y los políticos vamos descoordinados, ¿vale? Si nos ponemos en cuarentena estricta, los políticos no quieren, ¿por qué? Porque también hay un problema importante social y económico, ¿vale? Y es muy difícil de manejar. Y hay muchas presiones por muchos ámbitos. Veis la gente que se dedica a la hostelería, lo mal que lo está pasando. Veis la gente que se dedica a otros negocios, lo está pasando muy mal. Vosotros mismos, si os vais a casa, tenéis que hacer las clases telemáticas, como ahora, que no es lo más adecuado, ¿vale? Entonces, se juega con ese balance. Pero sí que es importante este año, sí que nosotros estamos encarecidamente recomendando a la gente que las Navidades este año habría que, desgraciadamente, celebrarlas de otro modo. Este año las Navidades no pueden ser, si queremos tener a todos nuestros seres queridos el próximo año con nosotros celebrando las Navidades, tenemos que pasar de esta Navidad, ¿vale? Pero es un tema que tiene, estos problemas en cuanto a confinar o no, son problemas de muchas aristas. Tenemos muchas aristas en los problemas y, claro, hay que llegar a consensos muchas veces, ¿vale? Lo que se estaba diciendo de la UCI, los pacientes que ingresan en la UCI, tener en cuenta que cuando entran tienen un tiempo medio en unidades de cuidados intensivos de 2 semanas. Una persona dice, no, usted va a la UCI pues está poniendo muy malo. Le van a meter en una habitación y realmente están solos, aislados en una situación, pasándolo muy mal, ahogándose y con medicaciones muy fuertes. Espero que aquí no haya nadie que haya tenido esta experiencia, pero es una experiencia realmente muy, muy traumática, ¿vale? Y cuando sales de ello recuperado, pues estubados que te quitan la ventilación artificial, pues tardarás mucho tiempo aún en recuperarte, pero al fin y al cabo has conseguido salir. Bueno, pues esto empezó el 28 de febrero en Cantabria y para el 5 de abril ya nuestro gerente en Valdecilla decía que lo peor había pasado. Pero mire lo que decía, no podemos bajar la guardia. Lo hemos venido diciendo desde el principio. Porque además es cierto que, daros cuenta, estoy contándonos la historia de la pandemia que empezó el 31 de diciembre. Es nuevo para todos. Estamos aprendiendo a pasos agigantados. Todos hemos parado nuestra actividad en otras áreas para centrarnos en la COVID. Y hemos ido aprendiendo. Y una cosa que tenemos clara es que este virus ha venido para quedarse. Cuando hablábamos aquí en abril no sabíamos si iba a ser estacional, pero ahora ya lo tenemos claro. Ha venido para quedarse. Vamos a tener que usar las vacunas y vamos a tener que manejarlo como un virus como el de la gripe. Afortunadamente esperemos que mute menos que el de la gripe y las vacunas puedan ser más duraderas. Pero esto ya no es un tema estacional, porque si no, no habríamos tenido ese pico que habéis visto que inició en verano, ¿vale? Y va a venir para quedarse. Aquí, el 23 de mayo es cuando sale ya el último paciente de la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla. Ya no teníamos nadie en intensivos con COVID, que también fue muy importante, porque el tener la unidad de intensivos llena te significa que no puedes atender gente para trasplante de órganos, porque ahí va la gente después del trasplante, no puedes atender gente con problemas oncológicos importantes, etcétera, etcétera. Esto nos liberaba mucho al hospital, era muy importante. Y ya dijimos, ya está, todo hecho. 23 de mayo, encima ya estamos acabando, nos dan las notas que hemos hecho telemático y nos vamos para la calle y a jugar con nuestros amigos. Y nos relajamos. Todo esto lo conseguimos porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Valdecilla, que es el que a mí me toca de cerca por donde trabajo, y este es un comentario de Twitter de la doctora Lucrecia Yáñez de hematología y que comparto totalmente, de no puedo estar más orgullosa de mi hospital, de mis compañeros y de mi dirección. Personas espectaculares que trabajan en equipo, cada uno en sus funciones, y todos remando a una. Y es verdad, si veis aquí éramos como una trainera. Todo el hospital fue hospital COVID y todo el mundo se ofreció voluntario para trabajar donde fuera. Y pudimos, la verdad que nuestro hospital fue de los hospitales de España que dentro de lo malo no
aguantó bastante bien. Y, de hecho, empezamos a trasplantar órganos sólidos cuando todavía en el resto del país no querían trasplantar nadie. Y fuimos el primer país de España en trasplantar un pulmón. Cuando la COVID lo que más afecta era a los pulmones, fuimos el primer país de España que trasplantó pulmón en el mes de mayo, ¿vale? También aquí quisiera hacer un poco propaganda. Soy director del IDIVAL, director científico del IDIVAL, y quisiera hacer propaganda porque el 18 de marzo, el estado de alarma se creó el 14 de marzo, pues el 18 de marzo decidimos, el gerente de mi hospital me dio el permiso para montar un laboratorio de apoyo a microbiología en el diagnóstico de la COVID. Había un problema en esa época enorme de reactivos, de personal para hacer las técnicas, de aparatos, de todo. Había problema de todo. Y el IDIVAL es un instituto de investigación. Y hice una llamada en conjunto con la Universidad de Cantabria y con el Iberbetec y conseguimos, yo hice una llamada a todos los investigadores que tuvieran conocimientos en técnicas de biología molecular para hacer las técnicas y monté un equipo de 18 personas que trabajaban en turnos para apoyar y hacer el doble de muestras cada día. Gente espectacular. Y encima todos los investigadores que teníamos equipos los pusimos todos en una sala aquí del IDIVAL y trabajábamos conjuntamente haciendo las técnicas. Además, nos conseguimos acreditar como un centro autorizado para hacer pruebas de diagnóstico, pues somos un centro de investigación y los centros de investigación no pueden hacer el diagnóstico, ¿vale? Y lo conseguimos. Y además nos dedicamos a investigar y estamos investigando activamente en COVID. Y también, por ejemplo, aquí abajo a la izquierda podéis ver un señor que lo que hicimos fue, como había falta de todo en marzo y abril, el Hospital Virtual de Valdecilla consiguió diseñar un modelo de hisopos para meter el palito en la nariz y sacar la muestra, y eso fue referencia europea. En el resto de Europa nos copiaron la idea para generar esos hisopos con una impresión 3D, con material de plástico, ¿vale? Si queréis me vais preguntando si hay alguna pregunta también. Bueno, ¿y cómo estamos Cantabria a día de hoy? Pues mirad, si lo hablamos por olas, una ola, estuvimos muy tranquilos en verano, segunda ola, parecía que se controlaba como en octubre, y ha habido esta ola en noviembre, que por eso se ha hecho el confinamiento perimetral y se han puesto más estrictos con los horarios, los grupos, etcétera. Tenemos esto muy alto. Esto es a 16 de noviembre, ¿vale? Mirad qué pila de casos. Es impresionante. Y claro, esto trae un problema. Vuelvo para atrás un poquitín. Estos casos, aquí lo que pasa, que hemos tenido muchos casos y lo que no hemos hecho es lo de aquí. Aquí como fue como un tsunami porque nos pilló desprevenidos, paramos toda la actividad durante 2 meses completamente del hospital, en otras cosas, en lo que llamamos hospital no COVID. Pero ahora en esta fase no nos hemos podido permitir hacer esto. Mirad, esta es la actividad que hacemos habitualmente de consultas, de urgencias o de ingresos. Esto era de 2 años anteriores, las gráficas que se mantienen más o menos elevadas, y veis aquí cómo cayó radicalmente la actividad en otras cosas que eran no COVID. Eso no se lo puede permitir el hospital en el futuro. Y tenemos que hacer cosas distintas. No podemos permitirnos bajar tanto la actividad, porque si la gente ahora... Hay otra pregunta de esta. Vale, sí. Pregunta de por qué en verano, cuando más libertad hemos tenido, ha habido menos casos que ahora. No, en verano ha habido menos casos porque había bajado mucho la tasa de incidencia, había bajado en Cantabria a 1 o 2 al día, y porque encima estábamos al aire libre, ¿vale? Pero nunca se fue el virus, todos los días detectábamos algún caso. Y la prueba es que era lo que yo he dicho antes, había ese rescoldo, y ese rescoldo lo que ha hecho ha sido que, en cuanto ha habido el viento, de juntarnos más, de cenas, barbacoas, de fiestas, pues lo que ha habido es que hemos dado aire para que esas pequeñas rescoldos que había incendiaran otra vez el bosque, ¿vale? Con lo cual ha habido menos casos, pero tened en cuenta que una infección respiratoria, que suelen ser en la época de invierno, por muchos motivos, porque baja la vitamina D, porque los cilios de la mucosa respiratoria se enfrían y se mueven menos y entonces eliminan menos los bichos, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que producen eso. Curiosamente, hemos tenido lo que llaman segunda ola en el mes de agosto, ¿vale? Cuando estábamos al aire libre y cuando una infección respiratoria de este tipo no tendría que afectar. Por lo tanto, es un poco falso mito que en verano, yo considero que este virus ya no es estacional, ¿vale? No sé si he respondido. Bueno, lo que quería dejar claro es eso, que tenemos que hacer las cosas un poco distintos y en esto tenemos que participar todos, vosotros también, intentando no infectarnos,
entre nosotros para que no lleguen las infecciones al final a nuestros mayores, porque son los mayores los que peor lo pasan y los que tienen que ir al hospital. Y si los mayores nos saturan el hospital, no podemos hacer el hospital no COVID. Y si no hacemos el hospital no y si no podemos con el hospital no COVID, la gente va a morir, no de COVID, va a morir de otras cosas, de lo que llamamos no COVID. La gente tiene problemas de cáncer, la gente tiene problemas que se tiene que trasplantar, la gente tiene enfermedades crónicas importantes. Si no podemos tratarles de eso porque estamos ocupados de la COVID, esta gente va a fallecer, ¿vale? Hay que hacer las cosas distintas y tenemos que ser muy precavidos. Bueno, ahora os voy a contar un poquitín, todavía vamos bien de tiempo, ¿no? Os voy a contar cosas sobre, aquí vamos a meternos un poco en materia de lo que es la inmunología y la infección, ¿vale? Y para llegar a cosas de cómo nos podemos proteger. Primero, dos términos. Cuando estéis oyendo muchas veces hablar de SARS-CoV-2 o de coronavirus y de COVID-19, tenéis que tener claro lo que significa cada cosa, ¿vale? COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de enfermedad siempre decimos COVID. Cuando hablamos del virus decimos coronavirus o SARS-CoV-2. Yo os voy a presentar el SARS... Bueno, ¿qué hacemos? Perdón, se me ha saltado una diapositiva que tenía. Qué pena. Bueno. Básicamente lo que venía a reflejar esa diapositiva es esto que viene en este cómic. Nosotros en la Sociedad Española de Inmunología, que os animo a entrar en esta página de nuestra sociedad, tenemos cosas divulgativas que explicamos muchas cosas de la respuesta inmunitaria. Básicamente os lo cuento en este esquema, en este dibujo. El coronavirus tiene esta forma con corona, que son las spike, ¿vale? Estas espigas que salen del cuerpo son las spike, y estas spikes son las llaves que usa el coronavirus para entrar en nuestras células e infectarnos, ¿vale? Y la puerta que la recibe o la cerradura que abren se llama AC2, enzima convertidor de la angiotensina, ¿vale? Cuando lo abre, ¿qué pasa? Pues aprovecha de todo lo que tienen nuestras células, toda la maquinaria de ADN y ARN, y sé que los que estáis escuchándome estáis estudiando estas cosas y las habéis estudiado, pues el ADN o el ARN se pone al servicio del virus y empieza a multiplicarse. Claro, pero al tiempo que empieza a multiplicarse, afortunadamente el sistema inmunitario está ahí para protegernos, para defendernos de todo esto. Y entre otras cosas lo que hace es producir unas moléculas que llamamos interferones. El interferón es una molécula con un nombre así muy raro, pero que es fundamental porque esto avisa a todo el resto de nuestro sistema inmunitario, de nuestro cuerpo, de decir, ojo, ojo, que nos están metiendo aquí un lío, que nos están complicando la vida. Y esto moviliza toda nuestra respuesta inmunitaria, que es sumamente compleja y que evidentemente no voy a explicar aquí, pero se monta toda la respuesta para defendernos. Y afortunadamente, porque tenemos toda esta respuesta, todo este ejército a nuestro servicio, somos capaces de que en el 80% de la gente ni se entere de que tiene la infección. Y en el otro 20%, pues un pequeño porcentaje no lo controla, pero el resto lo controla, pasándolo mejor o peor, pero lo controla. Os lo voy a explicar aquí a continuación, si me funciona esto. Sí. Esta diapositiva va a ser un poco complicada, pero voy a intentar hacerla fácil, ¿vale? ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario, que es el que nos defiende del coronavirus? Hay una respuesta que llamamos inmunitaria innata o natural, que es inmediata, desde el primer momento que nos ponemos en contacto, ¿vale? Esto está en nuestras vías altas, el nariz, lo que es el área del otorrinolaringólogo, ¿vale? Y hay unos receptores y una activación de unas células y moléculas muy tempranas, muy naturales. Son como los soldados, los que van al choque en el combate, esos que salen con las películas, los primeros que les lanzan a luchar contra el enemigo, pues son estos los que van. Y van a cañón, van a muerte y les da igual, y van a eliminar el SARS, ¿vale? El virus. Y muchas veces lo consiguen. Lo consiguen y de forma tan rápida, en 0,4 horas, que la gente esa gente que llamamos asintomáticos, que tienen el virus, le haces una PCR y tienen el virus, pero ni se han enterado. Hay veces que no conseguimos, esta primera respuesta no combate bien el virus y no lo elimina. Entonces tenemos otra respuesta inmunitaria natural o innata que dura algo más, dura de 4 horas, de esas 4 horas a los 4 días. Aquí ya puede bajar incluso un poco a vías aéreas, a los bronquios, te puede dar un poco de problemas y sobre todo se activan muchos más componentes de esta respuesta natural. Habitualmente también consiguen eliminar el virus.
es la gente que puede ser asintomática o que puede tener pocos síntomas, pues que es un poco de dolor de cabeza, o ha tenido un par de días de dolor de cabeza, o ha tenido fiebre 2 días, pero ni se ha dado cuenta, ¿vale? Cuando todavía esto no lo consigue eliminar, pues entonces ya aquí vienen, ya esto se pone serio y ya vienen los especialistas. Nos vienen los especialistas de la respuesta inmunitaria adaptativa. Estos especialistas son los linfocitos, básicamente. Los linfocitos T y los linfocitos B, ¿vale? Y estos linfocitos T y B, habitualmente, como son especialistas y son unos tíos muy bien formados, son los soldados profesionales, pues estos consiguen eliminar el virus. Estos suelen actuar cuando la gente ingresa, ¿vale? Y tiene una neumonía y apenas acaba de ir a intensivos y suelen funcionar bastante bien. Pero hay veces en que la gente tiene el problema de que no consigue, aunque están luchando, la lucha es encarnizada y se tiran 3 semanas luchando y no acaban eliminando el virus. Y encima no solo la lucha es desigual, sino que encima esa respuesta de nuestro sistema inmunitario frente al virus se nos vuelve en contra y nos produce una cosa que llama la gente tormenta de citocinas, que lo habréis oído alguna vez, y que eso lo que hace al final a la gente es llevarla a intensivos y al final lo que hace es que desgraciadamente fallecen, ¿vale? Cuando inducimos esta respuesta y conseguimos eliminar el virus y la gente ha estado malita, pero consigue sacarlo muchas veces, perdón, voy aquí primero, en los que no se ha inducido de esta parte de la diapositiva de mitad hacia abajo, no se ha inducido la respuesta inmunitaria adaptativa, no va a haber memoria, no va a haber memoria inmunológica. Es gente como que si no hubiera tenido la infección, no ha estado vacunada y no genera anticuerpos, los famosos anticuerpos que se hablan, ni genera células T probablemente. En cambio, la gente que ha conseguido montar una respuesta inmunitaria adaptativa y ha sobrevivido, habitualmente genera memoria inmunológica frente al coronavirus, tanto de ACS, que son anticuerpos, como de linfocitos T y B memoria. Que esto, siempre los inmunólogos insistimos mucho cuando nos preguntan, porque la gente se olvida de ello, solo hablan de los anticuerpos. Los anticuerpos son reflejos de que hay esto todo de aquí abajo, linfocitos T y linfocitos B memoria. Y os lo cuento aquí en esta diapositiva toda esta historia para que veáis, porque también se habla mucho y lo oiréis en la prensa o incluso lo habréis comentado alguna vez. Da la PCR y tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos, ¿cómo se puede? ¿Por qué tengo ahora IgM? ¿Por qué tengo IgG? ¿Por qué me da la PCR negativa? Mirad, semana -2, -1 de la infección, ¿y qué ocurre? Desde el momento de la infección a los primeros días, tenemos esta curva de aquí que se llama viral load, que es la PCR, la famosa PCR positiva. Sabemos que la PCR es positiva, sobre todo en los primeros, entre el día 5 y el día 10. Es cuando más efectividad tiene esta prueba. Por eso a veces tenéis la infección o había un contacto y dicen, no hagáis la PCR. ¿Cuál es el contacto? Ha sido ayer. No, pues vamos a esperar, si ayer ha sido jueves, pues vamos a esperar al lunes para hacer la PCR. Porque a veces ahí ganamos mayor sensibilidad en la prueba. Esa es una de las explicaciones para ello. Sí. Yo tenía una pregunta. Según lo que he entendido, si eres asintomático, pero con una PCR positiva, puede que no hayas desarrollado anticuerpos. Entonces, claro, por ejemplo, en el manual del coordinador COVID para el ámbito escolar, sí, si un niño ha sido positivo y ha estado aislado el tiempo suficiente y todo eso, imagínate que a los pocos días o a los un mes y pico, aparece un caso en su clase, imagínate. Sí. Se supone que que libraría una segunda cuarentena. Entonces ahora a mí me cabe aquí la duda. Digo, la verdad es que no es una cosa, yo en eso no estoy de acuerdo. No debería de ser así, ¿no? Lo que acabamos de yo en eso no estoy de acuerdo. Vale, pero vale. Hay cosas, claro, sí, hay cosas que sí. No, claro, es que es muy importante lo que acabas de decir. A ver, es que... Parece que lo has pasado al asintomático que viene, ya está libre. Para que te vuelva a volver a pasar, ¿no? Exactamente. En esto, Marta me hace una pregunta, no sé, ¿la habrán oído ellos? No, igual, no, sí. No sé si lo habéis oído. Marta Collantes me pregunta de esos casos que han tenido una infección, la han resuelto, se han olvidado y al cabo de 2 meses vuelve a haber un caso, ¿no? Esa gente que si debería guardar cuarentena o no. Me explico. Si tú eres asintomático, igual no has generado anticuerpos, estás en riesgo totalmente. Si no, si has generado anticuerpos, estarás inmunizado. Vale, bien. Pero aun con todo, el agente que ha pasado la infección, que tiene anticuerpos y que está protegido para sí mismo, tiene que ser consciente que esa gente puede infectar a otros. Tú, incluso, eso es muy importante, porque la gente se piensa, no, yo he pasado la infección, ya estoy protegido, tengo defensas. No.
tú puedes seguir siendo infectivo, tú puedes llevar el virus en tus mucosas, a ti el virus no te puede afectar porque tienes ya una memoria inmunológica y te proteges frente a ello, pero puedes seguir transmitiendo. Con lo cual y es muy importante también para la vacuna, la gente se piensa que con la vacuna elimina el virus. La vacuna lo que te protege es frente a la infección, frente a la COVID. No te elimina el virus. No hay datos científicos que demuestren que las vacunas del COVID disminuyen la carga viral. De hecho, hay algún artículo, que no viene al caso y no me voy a complicar en esto, pero las vacunas como mensaje generan inmunidad, te protegen frente a la infección, pero no te descartan que no hay datos todavía a día de hoy que digan que tú no puedes ser infectivo a pesar de estar vacunado. Por lo tanto, la mascarilla, hasta que no tengamos, que lo veréis hacia el final de la exposición, hasta que no tengamos el 70% de la población vacunada, no vamos a poder quitárnosla, ¿vale? Y la gente que ha pasado una infección tiene esta PCR que viene a durar unos entre 10, 21 días, ¿vale? Positiva, es decir, que tenemos una carga antigénica, que tenemos el virus en nuestro organismo y que lo detectamos. Es también importante a la hora de la infectividad, esto que se ve del pico, hay una cosa que llamamos en las reacciones de PCR, que llamamos las CTs, los ciclos de la PCR. A menos ciclos, más carga viral, y eso se relaciona con la capacidad infectiva. Por eso se recomienda a día de hoy, se ha visto, las evidencias parecen indicar que con 10 días de cuarentena es suficiente para que ya sus CTs ya sean más altos y ya no tengas capacidad infectiva. Bueno, básicamente yo en esta diapositiva no quiero complicarlo mucho, lo que quería decir es que tenemos una PCR que sale positiva siempre antes que los anticuerpos y luego vienen los anticuerpos. Y vienen IgG o IgM de forma igual. Y ojo, esto que pone aquí que caen, pero os voy a contar una cosa que son artículos científicos que han aparecido en la última semana. Los anticuerpos caen algo, pero curiosamente aquellos que han desarrollado anticuerpos protectores, anticuerpos que llamamos neutralizantes, se mantienen durante tiempo y las evidencias indican a día de hoy, porque esto solo lo podemos ver según pasa el tiempo, es que aguantan hasta 8 meses, ¿vale? Con lo cual son muy buenas noticias, porque además ayer he leído un artículo en que, por ejemplo, la vacuna de Moderna ya han evidenciado que aguantan los anticuerpos que neutralizan hasta 3 meses, que es desde que lo han puesto lo que han podido estudiar. Con lo cual, la inmunidad nos está protegiendo de la enfermedad y encima nos genera una memoria inmunológica que nos va a proteger. Son muy buenas noticias. Ojo, yo digo que son buenas noticias porque es bueno que el sistema inmunitario funcione bien, pero eso no quiere decir que nos relajemos, ¿vale? Que quede muy claro. Estos son los anticuerpos, ¿vale? Los detectamos, estos son esquemas que tenemos siempre habéis oído hablar de anticuerpos. Y se ha hablado muchísimo de anticuerpos en esta pandemia. Y parecía que los anticuerpos hacían todo. Bien, los anticuerpos lo que nos indican es que hemos tenido una respuesta inmunitaria y que encima probablemente hemos generado memoria inmunológica. Pero hoy en día no los usamos para diagnóstico. Y os pongo esta otra diapositiva porque se ha hablado mucho de los test rápidos. Habéis oído, vamos a hacer un test rápido. Cuando se hablaba en marzo y abril de test rápidos eran estos, test de detección de anticuerpos. Y los test de detección de anticuerpos en marzo y abril, como no teníamos medios, pues nos servían para más o menos tener claro que la persona había estado en contacto con el virus y que ya lo había pasado. Y lo usábamos de diagnóstico. Decíamos, el que ha tenido anticuerpos ha tenido la COVID. Ya está, un caso más. Pero no es el método diagnóstico. El método diagnóstico es la PCR por excelencia. Y ahora sí que tenemos test rápidos, los de la derecha, que detectan el antígeno. Los anticuerpos se detectan, como veis aquí, en sangre. Y los antígenos o la PCR tiene que ser a día de hoy con el hisopo. Se está trabajando y parece que ya hay evidencias y parece que va a ser útil hacerlo en saliva, pero todavía estamos al comienzo del tema de la saliva. Ya hay algún método y parece que puede funcionar, lo cual va a facilitar mucho, porque va a facilitar que no vas a tener que ir con el coche a que te pongan el palo, sino que coges en tu casa con un bote que te den, coges saliva, lo llevas directamente, va a ser mucho más rápido y la logística mucho más fácil. Pero eso está para el futuro, ¿vale? Todavía. Cuando hablan ahora de test rápidos, que os digan, ¿pero qué estamos hablando? ¿De anticuerpos o de antígenos? Si hablamos de anticuerpos, hablamos de inmunidad frente al virus. Si hablamos de antígenos, hablamos de diagnóstico, ¿vale? Como mensaje. ¿Y los anticuerpos por qué son importantes? Pues los usamos incluso, no sé si habéis oído la gente que da plasma después de haber pasado la infección, porque en el plasma tienen muchos anticuerpos. Esos anticuerpos los cogemos, se los infundimos a un paciente y pueden ayudar a curarle, ¿vale? ¿Y por qué curan? Bueno, el caso más claro no son los de plasma, pero han sido los anticuerpos, el cóctel de anticuerpos que dieron a Donald Trump. Fue muy famoso en la tele porque se puso malo un viernes y el mismo viernes le pusieron un cóctel de algo que todavía no estaba,
ni comercializado. Hay 2 empresas, estas 2 que pongo aquí atrás, que los tienen. ¿Y qué hace el anticuerpo neutralizante? Fijaros aquí en la figura abajo a la derecha. Lo que hace este anticuerpo neutralizante es justo interferir, meterse aquí. ¿Os acordáis cuando puse el cómic que decíamos que las espigas, las spike, eran la llave que se unían a la cerradura que era el AC2, ese nombre tan raro que os puse? Vale, pues aquí justo se mete el anticuerpo para bloquear esa llave. Es como si, digamos, en la cerradura pusiéramos silicona y no permitiéramos que la llave entre. Y eso es lo que consiguen los anticuerpos. Si eso lo hace así, hay una cosa muy importante de esto, que al principio no tenía en cuenta la gente que empleaba el plasma, ni tampoco los que empleaban los anticuerpos, que es que estos anticuerpos solo van a ser efectivos, o este plasma, si lo damos en los primeros días de la infección, cuando todavía el virus no ha infectado y no se ha hecho dueño de la maquinaria de ADN y de ARN de nuestro organismo. Es cuando el virus está bloqueando ahí, ¿vale? Es muy importante ese concepto para saber cuándo lo tenemos que poner. Bueno, y seguimos con cosas de inmunología. La inmunidad es fundamental para proteger esto. Y una cosa que nosotros los inmunólogos sacamos este documento justo en marzo, pues claro, dejemos, me cachis, una infección, lo primero es la inmunidad, tiene que proteger, ¿vale? Tienen que protegerse los pacientes que tenemos con inmunodeficiencia. Los inmunólogos estudiamos, entre otras cosas, la gente que tiene inmunodeficiencias primarias, ¿vale? Y entonces sacamos estas guías de recomendación porque teníamos mucho miedo en los pacientes. Pero estas guías de recomendación, si os fijáis, y os las voy a detallar, son las guías que tenéis que seguir todos hoy en día, seáis inmunodeprimidos o no. Primero, mantener una correcta higiene. Sí. Ese corte de ¿qué tendría que suceder para que el tratamiento que le pusiera a Trump nos lo pongan a todos? Ya que es así de Me preguntan por el tratamiento de Trump. El tratamiento de Trump es un tratamiento, pero no es el del plasma, ¿vale? Que se está dando, que se obtiene sacando sangre de gente, purificándolo y dándolo, que es un tratamiento relativamente barato. El tratamiento de Trump es basado en lo que llamamos una técnica, un concepto de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales suponen, eso lo que han hecho ha sido coger células, linfocitos B de pacientes que habían tenido la infección, los han purificado y los han clonado, los han juntado con células de inmortales, unas células de mieloma, y así los hacen unas células B que producen esos anticuerpos, unos anticuerpos que demuestran que son muy neutralizantes, bloquean muy bien el coronavirus y consiguen con esto tener superanticuerpos con mucha capacidad neutralizante. ¿Qué ocurre? Que eso lleva un trabajo de laboratorio y un desarrollo tan importante que es muy, muy caro, ¿vale? Entonces, eso además está en estudios, en ensayos de fase, en lo que llamamos ensayos clínicos. Se está probando en voluntarios sanos, voluntarios enfermos, en este caso, que se les está dando para ver cómo funciona. Y tienen un problema, que vamos a tardar en tener los datos, con lo cual, hasta que no estén liberados esos datos, no vamos a poder verlos. Y os contaría más cosas, pero hay algún artículo científico que ha salido sobre la utilidad, no de los de Trump, sino de los de la empresa, que yo cuando los he repasado, la verdad que no me han parecido tan espectaculares. Yo pensaba que iban a dar mejores resultados. Pero bueno, es una aproximación que está ahí y es el concepto básico de por qué funcionan los anticuerpos y por qué siempre estamos con la obsesión de los anticuerpos, ¿vale? Hay otra pregunta, ¿no? Sí. Preguntan qué es un paciente inmunodeprimido. Bien, buena pregunta. Un paciente inmunodeprimido es el paciente que tiene una respuesta inmunitaria defectuosa, ¿vale? Que su sistema inmunitario no funciona bien. ¿Y por qué es eso? Bien, pues hay gente que es inmunodeprimido, que nace con ello, lo hereda por una mutación genética y tienen lo que llamamos inmunodeficiencias primarias. Y luego hay mucha gente que está tomando cada día más, tomamos anticuerpos, nos ponen medicaciones que nos suprimen la respuesta inmunitaria. Porque a veces también la respuesta inmunitaria, cuando es anómala, produce enfermedades y hay que suprimir esa respuesta inmunitaria, ¿vale? Y esa gente tiene también problemas de defensas frente a las infecciones. Habitualmente, todo paciente inmunodeprimido es el paciente que responde mal, responde mal a las infecciones. Y el ejemplo más claro de un paciente inmunodeprimido, yo no sé si vosotros habéis visto películas en las que llaman los niños burbuja.
Niños que están dentro de una burbuja y que sus médicos o sus padres les tocan por fuera con guantes de plástico sin poder acercarse. Esos niños no pueden estar en contacto con el aire porque cualquier bicho que haya en circulación le coge y le puede matar. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Vale? Otra pregunta más. Bien, me gusta que haya preguntas. Hay una niña que quería preguntar cuáles son las secuelas de la enfermedad. Uy, las secuelas de la enfermedad, eso... La enfermedad, las secuelas las estamos viendo. No lo tenemos claro a día de hoy cuánto de crónicas y cuánto va a ocurrir, ¿vale? Se está hablando de en inglés, long COVID, un COVID largo, un COVID crónico, ¿vale? Que da manifestaciones de mucho tipo, debilidad muscular, problemas de concentración, etcétera. No lo tenemos claro. Ahora bien, os voy a contar un secreto. Las infecciones virales habitualmente son una de las causas, no la COVID, otras infecciones virales son la causa de que se produzcan enfermedades que llamamos autoinmunes, ¿vale? La artritis reumatoide, en muchas artritis reumatoide, no sé si habéis oído hablar de las artritis, hay de base una infección viral. En la enfermedad, en la diabetes mellitus, la diabetes tipo 1 que necesita insulina, también hay de base infecciones virales, etcétera, etcétera. No sabemos todavía porque quizás es muy pronto, pero en cuestión de años igual vemos gente que sufre enfermedades de ese tipo consecuencia de la COVID. A día de hoy todavía estamos a ver si definimos y describimos claramente lo que son la enfermedad post-COVID, que no lo tenemos todavía muy claro, pero sí que es muy probable que haya secuelas. Y después hay una cosa muy, muy importante, que es el fallecimiento. Y esto... Por esto estas medidas que pongo aquí y por esto de verdad que os concienciéis de tomaros la COVID en serio. No sé si habéis tenido la desgracia, los que estáis escuchando, de que algún familiar vuestro haya fallecido. Cualquier fallecimiento es muy, muy traumático, evidentemente. Perder un ser querido es muy grave y para que fallece, no, que os voy a contar. Pero os voy a decir, preguntaos todos a vosotros mismos, si en caso de que tengáis que fallecer, ¿os gustaría fallecer en una sala, en una habitación de hospital, que estás todo el día solo, aislado, que cuando te entra a ver a alguien es solo para traerte la comida o por traerte un medicamento y que encima no le ves la cara, que viene todo embotado en un traje, con máscara, con gafas, con gorro, que no tienes contacto, que tus seres queridos no te pueden ver, que lo más que les ves es por el WhatsApp, que no puedes recibir un beso, que no puedes abrazarte a tus familiares y fallecer en esas circunstancias? Eso es, de verdad, es de las muertes, la de la COVID está siendo una de las muertes más traumáticas que pueda haber. Tenerlo en cuenta cuando os planteéis el quitaros la mascarilla, el compartir bebidas, el no hacer caso de las recomendaciones que os dan en el colegio o que os dan en casa, ¿vale? Eso es lo más traumático para mí de esta enfermedad. Ver la gente cuando ingresa a una habitación de hospital y se pasa 2 semanas, 3 semanas sola y puede salir, pues ni tan mal. Pero encima estar 3 semanas así y al final fallecer, de verdad, es muy, muy duro. Tenerlo en cuenta y reflexionarlo algún día. Y para eso, por favor, seguir estas recomendaciones. Lavaros las manos. Usar el gel hidroalcohólico cuando no haya posibilidad, pero es más efectivo lavarse las manos, ¿vale? Si estáis en casa, lavaros las manos. Cuando lleguéis a casa, nada más llegar, lavaros las manos. Utilizar pañuelos desechables. Por supuesto, evitar el contacto, ¿vale? Por supuesto, evitadle. Quedaros en casa ante cualquier sospecha de enfermedad, ¿vale? Por eso os toman la temperatura cuando estéis en el colegio. Seguir una correcta alimentación. Solo hay que comer sano. No hay que hacer tonterías, comer sano. Usar mascarillas, ¿vale? Siempre, siempre. Esto que poníamos era al principio, especialmente si hay síntomas respiratorios. Ahora usar mascarillas siempre. Evitar aglomeraciones. Evitar tabaco. No fuméis. Algunos seguro que fumáis. No fuméis porque solo trae problemas, de verdad. Alcohol, evitadle. Todo esto inmunodeprime, aunque no os lo creáis. Los viajes y tal, esto no hay que decirlo hoy en día, y no compartéis objetos. No hagáis botellón. Y si vais de botellón, no compartáis. No compartáis, por favor. O si vais a una casa y estáis juntos y queréis para tomar, para merendar, para cenar, no compartáis las cosas, ¿vale? No bajéis la guardia. El resumen es que no bajéis la guardia. Estamos en una situación histórica. Estamos en una batalla, en una guerra que, en serio, vais a recordar durante toda vuestra vida. Y no podemos bajar la guardia. Una pregunta. Sí, sí.
que cuando pierdes el olfato del gusto por el COVID, ¿te queda para toda la vida o durante un tiempo? Queda un tiempo. La pérdida de olfato, que se llama anosmia o de sabor, ageusia, dura más o menos, pero no es para toda la vida, ¿vale? No está tampoco estipulado con el tiempo. Es un síntoma muy, muy claro de COVID. La gente que pierde el olfato le puedes poner una botella de amoníaco en la nariz y no huele. Y no huele. Sí, no. Es importante una dieta saludable. Aquí viene esto. Aquí viene en esta diapositiva la importancia de una dieta saludable, preguntan. Quiero presentaroslos aquí. Veis que hay 6 síes y un no. Estamos todo el día desmontando bulos, ¿vale? La ciencia ha demostrado que el ejercicio moderado de forma regular es bueno para el sistema inmunitario. Que la dieta equilibrada aporta todo tipo de nutrientes y no necesitamos más. Ojo, el ejercicio al aire libre. Hay una cosa muy importante que el hacer un paseo de 30 minutos al día al aire, afuera, días como hoy que yo igual no, pero que nos dé la luz del sol, no la luz del sol, la luz del día. Aunque esté nublado, en la luz del día nos da la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es fundamental para generar, entre otras cosas, vitamina D. La vitamina D se genera con la luz del sol, lo generamos nosotros mismos. Y eso es fundamental para el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, muy importante. Dieta equilibrada y vida sana y con algo de ejercicio. Las vacunas. Vosotros estáis todos vacunados porque vuestros padres se encargan de ello, pero es muy importante. Hay sitios donde ya hay gente antivacunas que es un peligro público. Evitar situaciones de estrés prolongadas. Los exámenes no son situaciones de estrés prolongadas, aviso, ¿vale? Para que no lo pongáis de disculpa. Es importante saberlo. Pero el estrés, en la gente sobre todo mayor, sí que es cierto que produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona inmunosupresora, inmunosuprime el sistema inmunitario. Situaciones de estrés prolongados, continuadas, pueden inmunosuprimir y te favorecen que tengan más infecciones. Dormir. Es muy importante que durmáis mínimo de 8 horas al día. Es fundamental. El sistema inmunitario tiene un ritmo que llamamos ritmo circadiano, de día y de noche, ¿vale? Es un ritmo que tiene que tener sus tiempos para funcionar correctamente. Y otra vez lo del alcohol. Y aquí lo que la ciencia no ha demostrado, y esto quiero quitar bulos, porque ahora la gente dice, no, toma suplementos de vitamina D, no, toma suplementos de esto, del otro, que estimulan el sistema inmunitario, no, toma Actimel. No, los suplementos no estimulan el sistema inmunitario salvo que tengas un déficit. Y eso te lo mandará tu médico tomar si tienes el defecto. Si no, lo que tienes que hacer es dieta equilibrada y vida sana. Bueno, más temas, más datos de utilidad. Confinamiento, no confinamiento. Sabéis que hay ese debate entre los políticos mucho, ¿no? Mirad, lo que está claro y lo que ha demostrado la ciencia es que la mascarilla reduce la transmisión, ¿vale? Si no tenemos mascarilla, mirad cómo llega la gente, las gotitas, los aerosoles y cómo contamina. Por lo tanto, hoy en día solo tenemos cosas muy básicas, mascarilla y mirad este dicto ya lo habrá visto más de uno de vuestros profesores seguro, es de hace 100 años. Os lo voy a leer porque es de hace 100 años para la gripe y veréis que lo podemos trasladar totalmente a hoy en día. Dice así. Asimismo, ya necesito gafas. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla. Tose, no sé, estornuda o algo así, o al ser respirados por los que le rodean. Si está enfermo, no sé, joder, es que no leo, ¿eh? Si está enfermo o en movimiento, ¿no? Madre. Es que, joder, lo quería leer porque es que... pues vale, perfecto. Madre mía, que no leo ya. Que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, como hoy en día, mal ventilados, como hoy en día, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanecen durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos para ver sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. ¿Os fijáis?
Mandan las mismas recomendaciones y encima también había bulos en esa época. Es curioso, ¿vale? Había bulos. Al menos así. Ya está. Perfecto. ¿Veis? Esto sigue siendo hoy en día importante. Y después, para confinar o no confinar, hasta que no bajemos a cifras por debajo de 25 por 100.000 habitantes, cuando ve las cifras en las noticias, hasta que no tengamos las cifras, tenemos que seguir, porque entonces ya nos tenemos que dedicar a hacer PCR a cualquier sospecha y trazar. Los trazadores tendrán que estar ahí muy atentos, que hasta ahora no ha estado. La importancia de la mascarilla, lo pongo en esta diapositiva. Hasta ahora hablábamos de las superficies y las gotas de fluje, que son de gotas de más de 300 micras, que se expulsaban a una distancia y que caían a las superficies y que eran lo que podía contaminar. Pero ya últimamente la ciencia ha demostrado que los aerosoles también contaminan. Por eso hay que ventilar, porque los aerosoles tienen un tamaño mucho más pequeño, menos de 100 micras, y pueden estar en el aire mucho más tiempo. Y hay que ventilar para que se vayan. Mirad, los aerosoles los inhalan nuestros abuelos. Vuelvo a poner aquí a una persona mayor, que son los que peor pasan la infección. Y las gotitas nos pueden llegar directamente o pueden depositarse en superficies. Por eso es importante limpiar las superficies, ¿vale? Con soluciones hidroalcohólicas. Y después el contacto directo, por supuesto. Y más si nos tocamos la cara, nos tocamos nuestra nariz y luego vamos a otro sitio y no nos hemos lavado. La transmisión es por el aire y por contacto, porque caen las gotas más grandes en esas superficies y nos pueden contaminar. Otro bulo para que tengáis en cuenta cuando os diga la gente, no, es que esto está mutando y cuando muta se va a convertir en más infeccioso. A día de hoy, y muchos entendéis el inglés perfectamente, en este artículo, que es en una revista muy buena, comentan que no hay evidencia para que aumente la transmisión por virus mutados del coronavirus, del COV-2, ¿vale? Y eso es un mensaje claro y que tenéis que tener muy claro cuando digan, no, es que va a mutar y va a infectar más. A día de hoy no hay evidencia. También, como digo, a día de hoy, ¿vale? En la COVID estamos aprendiendo cosas continuamente y hay veces que nos cambian los mensajes. Hasta hace poco no se decía lo de los aerosoles. Ahora ya está admitido. Y vamos con las vacunas, porque eso lo oiréis mucho en la calle y estaréis en chats y mandará gente chistes, bromas, etcétera, etcétera. Los vacunas sí, vacunas no. Mirad, esto es un gráfico de un periódico de la época, de 1798, cuando Edward Jenner estaba con sus campañas de vacunación frente a la viruela. Ya veis que en los periódicos de la época ya había chistes, ya había gente también que se ponía en contra de la gente, de este hombre que traía la vacunación. Hombre, en aquella época se entendía, porque ahí sí que era... El debate que hay hoy en día, cuando ya todo el mundo, todos vosotros estáis vacunados, me parece un poco ridículo. En aquella época podías entenderlo porque era la primera vez en la historia que la gente se vacunaba, al menos conscientemente. Y hoy en día hay gente que están proliferando mucho, que son los antivacunas. Hay padres que no llevan a sus niños a vacunar pensando que no es importante, ¿vale? Craso error. De hecho, está aumentando mucho la mortalidad en ciertos países por sarampión que han dejado de vacunar a los niños. Hay una pregunta que dice que las PCR si son fiables al 100%. Oye, apuntáis muy bien. Me pregunta Marta, habéis preguntado que si las PCR son fiables al 100%. Ninguna prueba de laboratorio es fiable al 100%. Eso como mensaje. Ahora bien, las PCRs tienen una sensibilidad que yo diría, en torno al 70-75% de diagnosticar el virus. Esas PCRs va a depender mucho del momento del contacto con el virus. Si ya os digo, el máximo rendimiento es entre los 5 y los 10 días y también de cómo se ha hecho la toma de la muestra y cómo se ha conservado hasta que se ha hecho la PCR, ¿vale? Pero en principio es la prueba más fiable que hay hoy en día. Bueno, con las vacunas, para que os quede claro, el planteamiento de una vacuna, ¿por qué lo hacemos? Porque la vacuna intenta generar memoria inmunológica específica frente al bicho que lo provoca. En este caso, las vacunas del COV-2 intentan generar esos linfocitos T y linfocitos B específicos frente al COV-2, ¿vale? Y durante el mayor tiempo posible. Ese es el objetivo de cualquier vacuna. Y con eso previene que tengamos la enfermedad. Y siempre debe cumplir una serie de consideraciones y unas condiciones que debe cumplir sí o sí. Una, y la primera, seguridad. La vacuna no debe ocasionar la enfermedad original.
Eso es fundamental. Por eso cuando la gente duda de la vacuna, que no tenga ninguna duda. Lo primero es seguridad. Y lo segundo, que proteja. Es lo que estamos buscando y los datos que están saliendo en prensa últimamente de las nuevas vacunas, estáis viendo que protegen de la infección. Son muy efectivos. Luego le pedimos que dure, a ser posible que dure años. Eso en este momento de emergencia no lo podemos garantizar, igual es un objetivo secundario. Que sea eficaz produciendo células T y anticuerpos, lo tenemos que buscar y debemos pensarlo siempre. Y luego esas consideraciones que salen también en la prensa, que si la vacuna hay que llevarla en frío o no en frío, que si puede distribuir a todo el mundo, que si tiene un precio caro o no caro, son consideraciones que tienen en cuenta. Pero pongo en rojo 2 que debe cumplir sí o sí. Deben ser seguras y deben demostrar cierto grado de protección. A día de hoy, las que están más avanzadas muestran un grado de protección a corto plazo de más del 90%. 9 de cada 10 personas vacunadas va a estar protegida. Y para que tengáis claro la importancia de la vacunación, mirad este gráfico. Esto es la incidencia de infecciones, de las infecciones que pongo aquí, que algunas os sonarán, como la tosferina, el sarampión, la polio, la rubeola, para lo que recibís muchas vacunas vosotros, ¿vale? Y veis de la incidencia que había antes de iniciarse las campañas de vacunación en estas enfermedades y cómo radicalmente caen al cabo del tiempo en cuanto se instauran campañas de vacunación, ¿vale? Muy importante. Además, las vacunas no solo evitan las infecciones, sino que salvan vidas. Estos son datos de España de vacunas que tenéis ahora en vuestro calendario que causaban muerte en la gente, en chavales como vosotros, de menos de 15 años, ¿vale? Causaban la muerte. A día de hoy, desde que se instalan las campañas de vacunación, veis la mortalidad que hay es 0. Salvan vidas. Y hay cosas más importantes. Muchos de los cánceres, de los tumores, se producen porque hay virus, sobre todo virus que inducen las infecciones, inducen los cánceres, ¿vale? Pues gracias a la vacunación conseguimos evitar estas infecciones como el Epstein-Barr, el papiloma, la vacuna del papiloma, y conseguimos evitar el cáncer del linfoma Burkitt o conseguimos evitar el cáncer de cuello uterino. Es muy, muy importante la vacunación, no solo para evitar las infecciones, sino que evitando infecciones disminuimos tumores. ¿Y qué vacunas tenemos en la COVID? Pues mira, en la COVID la gente siempre está con la misma cantinela. Pero ¿cómo se ha corrido tanto si siempre tardamos 10 años? Pues hay varios motivos. Primero, tenemos distintos tipos de vacunas en marcha. ¿Veis estas de aquí? Las que menos hay son estas de aquí, las de virus atenuados. En esto cogemos y al virus le quitamos las partes más peligrosas, más infecciosas, pero inyectamos el virus para hacerlo. Estas todavía están muy en fase preclínica, porque estas sí que llevan una regulación muy importante porque damos el virus y hay que controlar muy bien la seguridad. Y hay otras basadas en virus inactivados. Aquí también damos el virus completo, lo que pasa es que al virus le hemos matado. Le matamos y le damos completamente para dar la parte que llamamos de proteínas del virus para inmunizar, para generar la respuesta inmunitaria. Y esto lo conseguimos totalmente bloquear con virus inactivados. Pero estos dos tipos de vacunas son de mucho riesgo y todavía se tarda un poquitín, ¿vale?, en desarrollar. Y luego tenemos las vacunas basadas en ácidos nucleicos, las famosas vacunas de ADN o de ARN, las vacunas que llevan unos vehículos, unos transportadores que son adenovirus habitualmente, que son los adenovirus, son virus que producen muchos de los catarros del invierno, ¿vale? Y que van ahí insertada la parte que interesa del coronavirus para inmunizar. O hay otras basadas en proteínas. O sea, hay muchos diseños de vacunas y todas ellas son importantes. Todas son importantes porque son necesarias igual en el futuro para desarrollar una inmunidad más duradera. Estas de aquí que os he dicho que ahora están todavía en estadios más preclínicos, ¿vale?, que están en estadios más de investigación porque usan el virus completo, son las que probablemente luego, si son factibles, se pondrán de uso mayoritario al final, cuando ya tengamos controlada la pandemia, porque estos son los que en buena lógica van a producir una inmunidad más duradera, de años, y si podemos usaremos esos, ¿vale? Aquí este cuadro es muy feo de leer, para que os hagáis idea. Esto a 19 de octubre había 44 tipos de vacunas en el mundo que estaban ya en evaluación clínica, se estaba dando ya gente, voluntarios sanos, porque aquí podemos ver si evita que tengas la infección, no es curar ninguna infección, sino prevenirla, y hay 44 ya en el mundo, ¿vale?
Y aparte de esto hay unas 170 en desarrollo de investigación. O sea que la gente en el mundo hemos parado toda nuestra maquinaria para investigar en esto. Además hemos avanzado mucho porque usamos el conocimiento de vacunas de otros modelos en fases anteriores, ¿vale? Y aquí tenemos las vacunas famosas de la de Pfizer. ¿Dónde está por aquí la de Pfizer? Aquí está, aquí abajo la última y la de Moderna. Os las pongo porque son las famosas que están saliendo últimamente, que se está hablando de las vacunas de ARN. Y hay bulos y hay vídeos de gente por ahí que lanza WhatsApp, de los famosos grupos de WhatsApp, diciendo, hay un vídeo muy famoso de un señor con barba que dice que es biólogo y desgraciadamente dice que es biólogo y dice que esta vacuna de RNA tiene el peligro de insertarse en nuestro ácido nucleico y generar mutaciones y problemas muy importantes. Bulo, como pongo aquí. Este es uno de los muchos bulos y es una pena que este señor presuma de ser biólogo, porque estoy convencido que vuestros profesores os explican perfectamente todo lo que es el ciclo, desde que tenemos el ADN, se convierte en ARN mensajero, se inserta en el ribosoma y la RNA transferasa va convirtiendo 3 letras del ADN en un aminoácido para generar la proteína que queremos tener, ¿vale? Y sabemos que esto es la proteína spike que queremos generar para inmunizar. Pues bien, cuando hacemos la vacuna, aquí a la izquierda, lo que inyectamos es ese ARN que va insertado en unas partículas de lípidos. Esto para los de segundo de la ESO lo pueden entender un poco mejor. Pero van unas partículas que al inyectarlas van a entrar en nuestras células. Pero van a entrar en nuestras células y van a quedar en el citoplasma. Van a ir al ribosoma, pero nunca van a ir al núcleo. Y además es ARN mensajero. El ARN mensajero no se puede insertar en el ADN que está previo y que es el que puede producir esas mutaciones y esos problemas. Con lo cual, el riesgo que aducen es de no conocer biología de la que estáis estudiando vosotros ahora mismo en ESO y en bachiller, ¿vale? Es muy importante cuando estudiéis todo el proceso de traducción, de traducción del ADN y de transcripción, que veáis todo esto y que entendáis cómo al dar la vacuna de ARN nunca se va a insertar en el núcleo. Por lo tanto, cuando digáis a la gente, yo no me pongo la vacuna de Pfizer y Moderna, es un poco de ignorancia, ¿vale? Yo ya lo he dicho mucho en prensa y han salido muchos periódicos y lo he dicho. En el momento que esté en la primera vacuna, yo como soy personal sanitario, me la pondré cuando me toque y el primero que, si es posible, ¿vale? Vale. Primera, ¿crees que la vacuna del COVID-19 debe ser obligatoria para todos? Sí. ¿Y va a ser fiable la primera vacuna? La primera vacuna va a ser fiable, seguro. Preguntan por la primera vacuna si va a ser fiable. Va a ser fiable, seguro. Seguro. Hay organismos reguladores controlando esto, ¿vale? Y no va a haber ninguna duda. ¿La primera cuál era? Perdona, la primera pregunta. ¿Crees que la vacuna del COVID debe ser obligatoria para todos? Sobre la obligatoriedad de la vacuna. En este país no podemos obligar a ninguna vacuna, ni incluso las que os ponen llevan vuestros padres al pediatra para poneros cuando habéis sido niños. Ni tampoco podemos obligar a un tratamiento. Hay gente que no quiere ponerse un tratamiento y sabe lo que va a suponer y no, porque estamos en una democracia y eso es un derecho individual de cada persona. No podemos. Ahora bien, esto es un tema de pandemia, de salud pública y puedes pensar, esto puedo obligar. Ahora os voy a explicar por qué no, un poco más adelante, no es necesario obligar, ¿vale? Lo vais a ver en una diapositiva más adelante. Aquí no. Perdón, ¿hay más preguntas? Sí, me siguen preguntando, pero yo creo que es que vas a ir contestando. Bueno, al final de todas las preguntas, si no he contestado, las contesto, ¿vale? Ya estoy acabando casi. Me encanta esto, además me encanta que salgan preguntas, de verdad. Bueno, básicamente, cuando vaya habiendo vacunas, esto que anuncian que va a haber millones y millones de vacunas, sed conscientes de que nos va a llevar todo el 2021 tener esos millones de vacunas. Van a ir llegando con cuentagotas y hay que tener una prioridad para la gente. Y la prioridad que tenemos es, primero, a las personas mayores y sus cuidadores en residencias y los trabajadores sanitarios. Luego, gente con enfermedades crónicas. Son los primeros que deben llevar las vacunas. Y después ya iremos yendo al resto de grupos y al final, si podemos, vacunación en masa. Lo que intentamos conseguir es esto, la famosa que llaman inmunidad de rebaño. Mirad, no sé si lo estáis viendo aquí animado, cómo se va haciendo. Si tenemos el 0% de la población vacunada, mirad cómo se van infectando en rojo, ¿vale? Si tenemos el 20%, sigue infectando. El 40% le va costando más, el 60% le va costando más, el 70% mucho más. Y veis, bueno, si tuvieras el 95%, ya vamos, sería muy fácil de controlar. Vuelvo para atrás y os lo vuelvo a enseñar para que veáis el ritmo. En azul son los que no están vacunados, en verde los vacunados. ¿Vale? Veis que cuanto más verdes hay, más difícil es de expandir
la infección y la podemos controlar mejor. Por eso queremos tener alrededor del 70% de vacunados para poder controlar a partir de un primer foco de un infectado, de un infectado, ¿vale? Poder controlar, y aquí lo podemos más o menos trazar y controlar y que no se expanda, ¿vale? Por eso no es necesario obligar a todo el mundo a vacunar. Con que consigamos el 70%, tened en cuenta que hoy en día podemos estar en estos niveles de inmunidad en la población con la infección solo. En mayo estábamos en el 5%, yo calculo que ahora no pasemos del 20%, si hacemos el estudio de prevalencia, ¿vale? Si conseguimos ir vacunando a la gente, llegaremos a niveles entre infección y vacunación, a ver si llegamos a estos niveles a final del 2021 y ya podemos controlar mejor esta pandemia, ¿vale? Para finalizar, 2 palabras, ¿vale? Esto, mirad, es porque vienen las Navidades. Y esto es un artículo que salió en una editorial en Lancet hace poco. En España, la tormenta predecible viene a decir que si no pudimos predecir la tormenta después de lo que tuvimos en marzo y abril y el relajamiento que hubo, fuimos famosos en el mundo porque tuvimos la ola los primeros, ¿vale? Y muy importante. Y fue por eso, porque en verano se transmitió, porque nos relajamos. Ahora estamos en cifras más altas que las que teníamos en junio, ¿vale? Y estamos pensando en esto. Esta imagen de aquí la vamos a tener muchos. Por favor, que no sea así de juntos, que sea con la mascarilla y juntarnos con nuestros familiares, nos vamos a juntar. Eso se ve inevitable, pero esto ya es una situación de riesgo, ¿de acuerdo? Y cuidado a la hora de compartir los alimentos en la mesa. Ir a centros comerciales o a masificaciones, pues nos va a suponer también facilidad de contagio. Y tened en cuenta que esto viene, lo que viene a continuación, que de esto se habla poco, pero es que mirad lo que hemos gastado de dinero a fecha de septiembre en España en la COVID. Una auténtica barbaridad. 21.997 millones de euros. Esto es lo que ha supuesto la COVID en España a fecha de septiembre. Y esto va a ser la segunda pandemia asociada a la COVID que vamos a tener en los próximos años, ¿vale? Todo esto son mensajes. Es la última diapositiva. Ahora contesto todo lo que queráis, pero de verdad, es un problema vital. Vosotros vais a estar hablando muchos años en vuestra vida de la COVID del 2020, la COVID-19 del 2020. Acordaos, se llama COVID-19 porque se inició en diciembre del 2019, solo por eso. Y gracias a todos, ¿vale? ¿Preguntas? Hay una que ya estaba contestada, yo creo que hay personas que vacunas, que yo creo que lo explicaba. Sí. Pero dice, o dicho de otra forma, ¿alguna persona puede haber pasado la enfermedad con síntomas o sin ellos tiene que vacunarse? Eso, lo de la gente que ha pasado la enfermedad con síntomas y tiene que vacunarse, en principio son los últimos de la fila. Si tú has tenido una... Me explico, las vacunas no van a estar disponibles para todo el mundo, ¿vale? Entonces tenemos que vacunar primero a la gente que no ha pasado la infección, es personal de riesgo, la gente mayor, los que les cuidan y el personal sanitario y gente con enfermedad crónica. Los que han pasado la infección tienen un problema, que pueden o no pueden haber desarrollado memoria inmunológica, como os mostré. Entonces, esa gente se tendría que vacunar si no tienen anticuerpos. Es el otro problema que tenemos, que no quiero complicarlo, pero sería muy importante que las autoridades se mentalizaran de que a la gente que ha tenido una infección, hacerle un estudio de inmunidad para ver qué nivel de inmunidad tiene. Nosotros ya lo estamos haciendo a mucha gente en el hospital y eso te permite saber si esa gente tiene una memoria y te puedes relajar a la hora de darle la vacuna. Si a esa gente la estudias y ves que no tiene anticuerpos y que no tiene células T, te tendrías que plantear seriamente vacunarlas. ¿Cree que la sociedad terminará conviviendo con el virus o se conseguirá erradicar? Preguntan, ¿En cuánto tiempo? pues preguntan que si vamos a vivir con el virus o no y si lo conseguimos erradicar en cuánto tiempo. Yo creo que el virus ha venido para quedarse, como he dicho. Va a ser un virus... tenemos otros coronavirus, ¿vale? Hay coronavirus que nos producen catarros todos los años. Y lo que pasa es que son mucho más leves y los controlamos bien. Este coronavirus va a venir para quedarse. Vamos a tener que usar las vacunas y probablemente salgan, esperemos, algún antiviral, aunque eso es más difícil, específico. Probablemente tengamos tratamientos inmunológicos. Va a venir para quedarse y vamos a tener que manejarlo con vacunas, como manejamos la gripe todos los años. La gripe todos los años en Valdecilla supone un estrés importante. La gente no se da cuenta, pero que hay que reorganizar toda la urgencia, hay que reorganizar todos los ingresos y ingresa muchísima gente mayor y fallece mucha gente mayor por la gripe.
Pues con la COVID llegaremos a convivir con ella, pero tendremos que tener ese control. Una pregunta. Se habla de inmunidad cruzada Sí. con la vacuna de la gripe estacional. ¿Es conveniente recomendable vacunarse de la gripe? Hablan de la inmunidad cruzada con la vacuna de la gripe. La gripe, cuando vacunamos de la gripe, conseguimos dos efectos. Primero, protegernos de la gripe. Este año es probable que tengamos menos gripe que otros años porque usamos la mascarilla y encima porque la gente se ha vacunado más, con lo cual nos vamos a proteger de ello. Y además que sí es cierto, la gripe no es que produzca una reacción cruzada con el coronavirus. La vacuna de la gripe induce un concepto que llamamos los inmunólogos inmunidad entrenada. Y no lo quiero complicar mucho, pero se ha hablado de dos partes de la inmunidad natural o innata, esa que es primero, y la inmunidad especializada. Con las vacunas potenciamos la inmunidad especializada, ¿vale? Con las vacunas de COVID. Con vacunas como la de la gripe o también otra vacuna que es la de la tuberculosis, conseguimos inducir eso que llamo inmunidad entrenada. Ahí lo que hacemos a esos soldados de la inmunidad natural innata que van al choque en el primer combate, les hacemos como si fueran al gimnasio, les entrenamos. No es un entrenamiento específico para el COVID, pero les ponemos más en forma de manera que si vuelve a aparecer el COVID, luchan efectivamente contra él y le consiguen eliminar. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda con la mascarilla? Y otro niño dice, se me quiere saber si cuando esté la gente vacunada hay que seguir llevando mascarilla. Bien. Me preguntan por la mascarilla, ¿cuánto tiempo creo que vamos a tener que llevarla? Creo que todo el año 2021. ¿Vale? Y que cuando estemos vacunados, que si vamos a tener que llevarla, cuando estemos vacunados e infectados, que si vamos a tener que seguir con la mascarilla para no contaminar a otros, sí lo he dicho. Sí, porque no estaremos inmunizados probablemente y protegidos frente al virus, pero no vamos a estar protegidos de portar el virus en nuestras mucosas y demás e infectar a otros. ¿Cómo se puede apoyar a una persona que ha pasado el coronavirus y tiene secuelas? Pues... Yo tengo un poco de relación porque hay algún alumno que en ese sentido en esta charla porque está moviendo cosas, ¿no? Yeah. Pues lo importante es darle cariño, no abrazando, no contacto físico, pero dando cariño, entendiendo y apoyando. Es la manera de proteger a nuestra gente. Más. Dejo de compartir, ¿no? ¿No hay más? Pues igual ya hemos acabado. Oye, ya veo bien de preguntas. Espero, no sé si me estáis viendo, espero que se me haya entendido bien. Espero que os haya gustado la